Segundo domingo después de Navidad, ciclo C, 5 de enero del 2025. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. En el primer punto meditamos: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. El prólogo del Evangelio de San Juan introduce la visión teológica de Cristo como la luz de la vida. El verbo o la palabra de Dios es Dios Hijo. Todo lo que puede expresar el Padre desde toda la eternidad lo dice en su Hijo, que existe desde siempre y para siempre, es generado y no creado, como decimos en el credo. Todo cuanto Dios Padre creó, lo hizo mediante su palabra, y sin ella nada hizo de cuanto existe. En esta palabra está y estará la vida, que es la luz de la verdad de los hombres. Esa luz brilla en medio de las tinieblas de la historia, y los que viven en tinieblas y en sombra de muerte no percibieron su presencia, no la reconocieron. Esta luz no es una realidad enigmática, cósmica, sino una persona, la persona del Hijo de Dios. Después del pecado original, Dios Trino y Uno decidió la encarnación en vista de la redención del género humano. El Padre dona al Hijo, el Hijo acepta en obediencia por amor esta misión, y el Espíritu Santo completa esta gran obra santificadora. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Eclesiástico, nos hace ver que la sabiduría de Dios, que en el Nuevo Testamento se revelará en Cristo, está presente en toda la creación y particularmente en el pueblo de Dios. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él que me creó me hizo instalar. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio de la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Señor Jesús, tú que eres la luz de la vida de los hombres, danos la gracia para buscarte y encontrarte en este mundo de tinieblas, para vivir de acuerdo a esta luz tuya de verdad y de amor, y para que en ella caminemos cada día de nuestra existencia. En el segundo punto meditamos: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Juan el Bautista fue llamado y enviado por Dios como testigo de la luz. Será el precursor del Mesías para que por su mediación los hombres creyeran. No tiene luz propia, sino que la toma, la hace suya y la refleja con su vida y sus palabras, como hace la luna que ilumina con la luz que viene del sol. Este mundo necesita de una luz verdadera que ha venido mediante esta palabra, por medio de la cual fue hecho el mundo. El drama es que el mundo no conoció esta luz.
Esta palabra vino a los suyos, a aquellos que había creado, vino a habitar en medio de su pueblo, pero ellos no la recibieron. Algunos sí la recibieron, pues creyeron en él, y por eso les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos fueron engendrados por gracia de Dios, y no por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre. El salmo que cantamos hoy, el 147, es un cántico al Señor, que por el don de su palabra y el privilegio de darnos a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Espíritu Santo, que desde el bautismo nos hiciste hijos de Dios Padre, hermanos en Cristo y templo tuyo, ayúdanos a vivir según esta dignidad. Enséñanos a superar los engaños del demonio, de las tinieblas del espíritu mundano y del pecado, para gozar de la comunión con Dios y vivir en la libertad de los hijos de Dios. En el tercer punto meditamos: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre. Esta es la frase más impresionante que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la persona divina que en su naturaleza divina asume nuestra naturaleza humana. No es apariencia de hombre, sino hombre verdadero, semejante a nosotros, excepto en el pecado. No es apariencia de Dios, sino el Dios verdadero. No comprendemos cómo Dios se pueda esconder en un hombre, tener hambre, sed, cansancio, sufrimientos y hasta la muerte. Para muchos es un escándalo que este hombre sea Dios, que Dios esté ahí. Es un gran misterio que nos revela quién es Dios y quién es el hombre. San Juan asegura que ha visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, nos recuerda nuestra vocación a la santidad como hijos adoptivos de Dios en Cristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolo siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar
la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. María, Madre de Dios y Madre nuestra, gracias por darnos a Jesús, que nos revela al Padre y nos enseña a vivir como hijos suyos. Danos la gracia de ser como Juan el Bautista, fieles y celosos testigos de tu divino Hijo, que ha venido para cumplir nuestra esperanza de salud, paz y salvación. Amén.